Hola, ¿cómo están? Buen lunes. Hoy nos encontramos en nuestra última sesión antes del periodo vacacional y por eso les preparé una presentación que va a generar un poco de más dudas que certezas para que se vayan de vacaciones pensando en arte y sobre todo en la muy trillada ya pregunta: ¿qué es arte o qué se necesita para que una obra se considere arte? Cualquier duda, comentario, por favor, ya saben, nos pueden ir haciendo y al final la revisamos. Sam, empezamos, gracias. Todo comienza con la ausencia de un cuadro. Hacia 1911, en el verano de 1911, el Museo del Louvre amaneció con un cuadro menos, con este espacio vacío, esta ausencia de un bien material. Y empezó a levantar grandes dudas. Para empezar, ¿qué obra es la que estaba ahí colgada? No había un claro registro. También como la sensación de angustia de verse robados y también sentir la culpabilidad, ¿no? Cierta negligencia de no tener las medidas de seguridad. Inclusive el propio Louvre había ya sufrido de una denuncia de la falta de seguridad. Un periodista había dormido una noche en un sarcófago egipcio para demostrar que efectivamente no había las medidas de seguridad suficiente para resguardar un patrimonio tan valioso. Es así como se toma esta foto de registro. Al día siguiente que se logra abrir el museo después de las investigaciones, empieza a sufrir una afluencia enorme de público solo para ver el espacio vacío, el espacio donde había una imagen. Después de un tiempo de rastrear la ausencia, lograron dar gracias a que hubo un documento fotográfico con la obra faltante. Se trataba ni más ni menos que la hoy famosísima Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Gracias a esa fotografía, se logró difundir por los medios, por los periódicos, los policías lo tenían, sabían qué es lo que estaban buscando. En todos los periódicos aparecía la imagen reproducida de la obra perdida de Leonardo da Vinci. Curiosamente, la siguiente, Sam. Curiosamente, uno de los más fuertes sospechosos de este robo era Pablo Picasso junto con sus amigos. Para aquellos que asistieron a la sesión del surrealismo, hablamos que estas nuevas vanguardias artísticas pretendían acabar con la tradición, derrumbar lo que ya estaba hecho para dejar un campo fértil a una nueva creación sin ningún tipo de grilletes, sin ningún tipo de ataduras. Por lo tanto, los policías pensaban que el joven Pablo Picasso podía haber sido, junto con Apollinaire, uno de los ladrones. Esto no estaba del todo infundado, porque al propio Pablo Picasso ya le habían acusado y lo habían encontrado culpable del robo de unas estatuillas de origen ibérico de un museo local y que las había utilizado, al parecer, para hacer su gran obra cubista, Las Damas de Avignon. Así que Pablo Picasso, junto con sus amigos, fueron interrogados. En realidad, ellos narran sentir un gran temor, ¿no? Por ser acusados de un robo que no habían cometido. Mientras las investigaciones avanzaban, la imagen se reproducía de manera masiva. Entonces, de alguna manera, teníamos al alcance, ¿no? Por medio de los periódicos, la imagen de ese bien material que ya no estaba. Como se puede ver en este periódico, ¿no? Que están dos ladrones aparentemente quitando a la Mona Lisa, ya se puede representar. La siguiente, por favor, Sam. Y lo que sucede después con esta imagen es que de alguna manera se desacraliza la obra de arte. Empieza la Mona Lisa a aparecer en anuncios mientras no está físicamente, o inclusive con estos gestos, ¿no? De como cierto humor, ironía tratado en esta obra. Y se convierte en una de las obras más famosas debido a la era de la reproducción masiva de las imágenes. En sí lo que estamos viendo no es la Mona Lisa, es la imagen de la Mona Lisa e inclusive está alterada. Sin saberlo, el ladrón
dio pie a la revolución del arte. Digamos que planteó las posibilidades para un nuevo lenguaje mucho más libre. Siguiente, por favor. Y es así como el muy genial Marcel Duchamp, un artista que en un principio fue dada, surrealista y que de alguna manera logró entrar como en un arte libre conceptual, interviene esta imagen de la Mona Lisa y le pone bigotes y una piochita, e inclusive le pone un título sugerente que cuando lo pronuncias en francés muy bien, dices una obscenidad relacionada a la Mona Lisa, como diciendo una traducción mucho más liviana, ella está cachonda o ella está dispuesta, pero posee bigotes y piocha, y esto tiene que ver con una interpretación freudiana que había hecho el doctor en relación al perfil de Leonardo da Vinci, ¿no? Y que se vinculaba con su lado femenino y que podía haber sido un retrato no de una mujer en concreto, sino de él mismo vestido con ademanes femeninos. Para aquellos que estuvimos en la sesión pasada, ¿no? Del genio y también en la sesión dedicada a la construcción del cuerpo, sabemos que la homosexualidad renacentista se descansaba en los ideales del humanismo y es el cuerpo del hombre, al igual que el alma masculina, el que se exalta. Entonces, difícilmente Leonardo da Vinci pudo haber tenido una afición o una inclinación a representarse de manera de mujer, cuando la homosexualidad en aquella época se vivía desde otro lugar. Pero aquí lo que está sucediendo es que Marcel Duchamp se convierte en un artista y niega la posibilidad creativa de él mismo. Simplemente interviene sobre un objeto ya hecho, ya fabricado, y lo dota de un valor simbólico distinto basándose en el humor. Siguiente, por favor. Y es así como pone en tela de juicio absolutamente todos los componentes artísticos del arte y introduce estos elementos que se conocen como los ready-mades, objetos ya hechos, les cambia su función original, como lo podemos ver en esta obra que se conoce como La Fuente, ¿no? Y que todos sabemos su uso, pero simplemente al ponerlo al revés lo inhabilita por completo. Y lo que quiere destacar es que uno como espectador debería de observar sus formas, fijarse minuciosamente en las texturas, en el diseño de aquello que es cotidiano y que debido a esta sociedad de consumo va invadiendo nuestros hogares y que nosotros no le damos una categoría estética. Inclusive él firma como R. Muth y pone la fecha de 1917. Así que también renuncia a la autoría de la pieza, ¿no? En sí, él no creó la pieza, la compró en un lugar que vendía este tipo de objetos de baño que llevaba el nombre de Muth y la mete a un concurso, a una exposición libre, ¿no? En donde dentro de la convocatoria era mandar cualquier objeto, ¿no? Que hubiera creado el autor y que no iba a tener ningún tipo de filtro ni juicio tradicional. Y lo más curioso es que el propio Marcel Duchamp era en esta convocatoria juez y parte. Él manda la obra y a la vez él es juez y se da cuenta que entre los organizadores pues sienten cierto pudor de mostrar esta pieza y la ponen esquinada, ¿no? No la ponen centralmente, no la rechazan como muchas veces dicen, pero no la ponen en un lugar primordial, ¿no? La dejan relegada y posteriormente se pierde. La original, la fuente original se pierde, pero no lo que deja para el mundo del arte contemporáneo. Siguiente, por favor, Sam. Aquí lo que podemos observar es una foto de Man Ray, surrealista, dadaísta, artista dadaísta, que le hace el retrato de Marcel Duchamp, pero en su avatar de Rose Lavie,
él tenía esta figura que organizaba exposiciones con un pincel muy femenino y se creaba esta figura mítica. Y quien pronuncia muy, muy bien francés y se da cuenta tiene una doble R en su nombre para aludir al erotismo, ¿no? Como erótico es la vida, esa sería la traducción bastante rupestre de mi parte en francés, pero tiene que rescatar esto, se burla absolutamente del creador, del genio creador, de la capacidad creativa de la obra de arte y de los medios, de los mediadores que llevan las obras de arte y su discurso al público. Siguiente, por favor. Entonces, en un mundo, en una sociedad de consumo, en una sociedad de ironía, en una sociedad de enormes críticas, inicia el arte conceptual, este arte que renuncia a la materia, renuncia a lo tangible, a lo concreto, al dominio de las técnicas establecidas, ¿no? Como la pintura, la escultura, y empiezan a hacer acciones, empiezan a llevar al arte a la vida y a marcar una denuncia. Uno de los pioneros en este sentido va a ser el alemán Joseph Beuys, y que tiene una obra altamente conmovedora que se llama América me gusta y yo le gusto América, que la realiza en 1974. Él denuncia, él está totalmente en contra de la guerra de Vietnam y está en contra del gobierno estadounidense, pero no está en contra de la tierra americana, y decide organizar con su galero una acción en donde él jura no pisar nunca el suelo americano gobernado en ese entonces, ¿no? Bajo ese régimen. Y es así como llega de Alemania en avión, y es recogido en el aeropuerto por una ambulancia, ¿no? Lo suben en una camilla para asegurarse de que no va a pisar, y llega a la galería y lo meten justo en un espacio, en una jaula, en un cuarto, junto con Little John, que es un coyote salvaje, que tiene connotaciones sagradas para los pueblos originarios de Norteamérica, y que para él también los animales los encuentra angelicales, vehículos con lo sobrenatural, con la inocencia, con la pureza misma de la tierra para Joseph Beuys. Entonces es así como ingresa a esta jaula y se enfrenta con un animal salvaje que va a representar el origen, y él va a representar la sociedad americana, la sociedad moderna, y va a estar acompañado de periódico, y en el caso de Little John va a tener un poco de paja. Y él irá avanzando poco a poco, y el periódico también irá avanzando en estos días que convivirá con Little John, hasta que Little John le toma confianza y pueden convivir armónicamente. Siguiente, por favor. Él se protege, si se dan cuenta, con una manta muy, muy pesada de fieltro, un bastón y un triángulo para generar música. Aquí vemos el espacio en donde Joseph Beuys tiene el periódico, en donde Little John tiene la paja, y el sentido máximo es que él llegue al territorio de Little John y lo habite bajo las reglas del animal, y por lo tanto, en una metáfora, aludir, hacer visible la violencia de la civilización, ¿no? Y la intransigencia que sufrieron los pueblos originarios y también la naturaleza misma. Y sin duda, una de las grandes víctimas de la colonización fue el coyote, que se encontró como un animal, un depredador, y se mató masivamente. Siguiente, por favor. Aquí lo vemos en una escena en donde no sabemos si el coyote está jugando o no. Todo está en un registro, en un video muy bonito. Siguiente, por favor. Y ya al final, ¿no? Después de este experimento del arte llevado a la vida, podemos ver a Joseph Beuys y a Little John en convivencia. Siguiente, por favor, Sam. De esta manera podemos intuir que el arte ha cambiado radicalmente o ha abierto su panorama, ¿no? Se ha liberado de cualquier yugo de la tradición y entra en un campo interpretativo muy, muy grande, en donde
pues se roza de manera muy, muy cercana con la filosofía, ¿no? En donde el concepto puede más que el objeto mismo. Aquí lo vemos, Joseph Beuys con su tradicional sombrero y Little John ya muy confiado en compañía de este artista chamánico, sin lugar a duda, genial. Siguiente, por favor, Sam. Así es como vamos liberando al arte de los soportes y vamos cuestionándonos cada vez más el camino del arte, y cuando el arte se vincula con la ciencia, pero también con el espectáculo, empiezan a haber ciertos cuestionamientos éticos, ¿no? Conformados según cada realidad, cada sociedad o cada individuo. En este caso podemos ver las obras de Gunther von Hagens, que si ven, adopta un poco un parecido similar al propio Joseph Beuys con su sombrerito. Sin embargo, es un científico que sistematiza una técnica de conservación de cuerpo alucinante, que se llama la plastinación, en donde deja los cuerpos pues, lo suficientemente flexibles para adoptar este tipo de posturas, y que en un principio tienen una finalidad científica y dio unas grandes aportaciones a la anatomía moderna, pero en algún momento del camino también vio que su quehacer tenía también aspectos estéticos que él quería explorar. Y para eso convocó abrió una página para que la gente donara su cuerpo, y con la gran sorpresa que muchos querían pasar a la posteridad, siendo una pieza de von Hagens para Alemania, que es su lugar natal, implicó un problema en el momento en que se estaban tratando cadáveres reales como objetos artísticos, y no le permitió seguir tratando los cuerpos a menos de que cumplieran simplemente funciones científicas o didácticas. Es así como se va a China y crea lo que le llaman fábricas de cuerpo, ¿no? En donde está tratando estos cuerpos y donde empieza a hacer estas exhibiciones que rayan con el espectáculo, ¿no? Y que uno puede visitar en masa y observar pues un sinfín de cadáveres, ¿no? De cuerpos en donde algún ser humano habitó, ¿no? Y que solo quedan sus restos en actitudes como esta, que es un caballo encabritado, ¿no? Con las dos patas levantadas, y el cuerpo humano pareciera que se desdobla, aludiendo a la concepción del movimiento planteada por los futuristas, que era una vanguardia histórica del siglo XX. Entonces aquí nos abre esa gran gama en donde la gente se lo cuestiona y abre estos espacios para plantearse las posibilidades éticas o no de estos espacios, y uno como consumidor pues siempre estar muy consciente de que aquello que vemos no es una representación, es en sí un cuerpo de un ser humano que efectivamente voluntariamente lo donó para pasar a la posteridad como un objeto artístico. Siguiente, por favor, Sam. Otro artista que ha igualmente convulsionado el mundo del arte y se convierte en una gran celebridad es Damien Hirst. Ya no, pero se le considera como el niño malo del arte, ¿no? Nació hacia 1965 y tiene una pieza paradigmática dentro de la historia del arte, que es este enorme tiburón tratado, metido en un estanque y con un título un tanto metafísico que se llama La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo. Esto está hablando de Damien Hirst, que cuando nosotros nos postramos frente a esta obra, nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que ese enorme animal está muerto. Primero, nos genera una sensación de temor,
¿no? De que podría devorarnos en cualquier instante y mucho más porque desgraciadamente el tiburón ha sufrido de una mala fama cuando en realidad los primeros enemigos de esta especie somos nosotros, ¿no? Por el miedo. Pero Damien Hirst lo plantea así. Pero no solo eso, sino que inclusive en el momento en que se estrena esta obra, se exhibe por primera vez en un restaurante de, de mucha tendencia, ¿no? En un restaurante muy famoso de sushi, ¿no? Donde se vende pescado y está ahí presente amenazando. Y hoy en día nos sorprende aún más porque se trata de una obra que se vendió en 12 millones de dólares. Entonces aquí estamos jugando por un lado con el arte, por el otro lado con la ausencia de la capacidad creativa, porque en realidad Damien Hirst no trabaja el animal, ¿no? Lo manda a trabajar, interviene muy poco porque desconoce de las técnicas, es más su concepto el que está vendiendo. El mediador, que en este caso sería un restaurante famoso, ¿no? Que está de moda, y por el otro lado, el precio, ¿no? El valor que se le da a nivel comercial desde la sociedad de consumo. Siguiente, por favor. Aquí lo observamos, ¿no? Y que es realmente, pues muy impactante verlo. En mi caso me da compasión, ¿no? En algunos otros, pues despierta los temores más fuertes, ¿no? Y ya cuando uno se da cuenta que es un animal muerto, ¿no? Tiene por fin, al final, como el enfrentamiento con la muerte misma, ¿no? Y como los restos que permanecen. Siguiente, por favor. Y bueno, hace poco tuvimos la oportunidad de ver una exposición en el Museo Jumex de este artista que muy famoso, muy celebrado, que es Jeff Koons, que se vale del arte popular, ¿no? Que retoma elementos de la vida diaria, como un perrito que hacemos con un globo o como una enorme langosta que pareciera una llanta para una alberca, pero aquí el gran juego y la gran ironía que tiene Jeff Koons es que son de materiales suntuosos. En el caso de la langosta es un vaciado en bronce que da la apariencia de plástico, que da la apariencia de un material desechable y que pesa toneladas. Y todavía nos destaca más el hecho de que esté colgado en Versalles, ¿no? Que el propio Jeff Koons y su obra totalmente pop haya invadido el palacio del rey Sol, de Luis XIV, que bueno, en el sentido más lúdico, pues ahí se encuentra, ¿no? Son dos espacios, son dos propuestas pues un tanto juguetonas, bucólicas, ¿no? En el caso de Jeff Koons destaca la vida diaria y en el caso de Versalles es la exaltación mítica del Rey Sol. Siguiente, por favor. Y así podemos ver que la Mona Lisa cambió radicalmente el mundo del arte, no por la manera en que Leonardo da Vinci la pintó, si bien sabemos que se trata de uno de los primeros retratos en escorzo, ya que en el Renacimiento se acostumbraba a hacer los retratos de frente o de estricto perfil, y Leonardo decide poner a su efigiada en ángulo, ¿no? Para dar esta sensación de profundidad. Pero eso no lo sabemos, o sea, o si lo sabemos muy pocos, ¿no? No es la gran aportación. La gran aportación la tuvo aquel ladrón que se la robó con fines nacionalistas. Se trataba de un italiano de nombre Vincenzo que decide robarse a la Mona Lisa para retornarla a su lugar de origen. No obedeciendo a un contexto histórico en donde tendríamos que respetar que el propio Leonardo da Vinci, cuando se muda a la corte francesa, se lleva la Mona Lisa consigo y se la regala al rey. Entonces aquí hay como toda esta pertenencia completamente legítima por parte del gobierno francés de la Mona Lisa. En el momento en que se da cuenta del gran escándalo,
porque se empieza a reproducir su imagen, la esconde. Se sabe que la escondió por más de 2 años abajo de su catre y que pues tarde o temprano la entrega, sabiendo que va a ser muy difícil para él deshacerse y mucho menos venderla. Entonces es así como la Mona Lisa es aquella que cambió el rumbo del arte, ¿no? Y que dio algunas pautas hacia el arte contemporáneo, como lo vemos aquí en una interpretación de Andy Warhol, que para qué queremos una Mona Lisa si podemos, en este caso, tener 9. Bueno, pues con esto me despido. Quisiera dejarles algunas sugerencias, ¿no?, de bibliografía en relación a esto, a qué es el arte, ¿no?, y que tiene que ver con más cuestiones filosóficas, con un análisis social. Hay un libro muy bonito que es ¿Qué es una obra maestra? Si quieren, si tienen dudas, me pueden escribir, de Arthur Danto. Tienen varios ensayos hablando de cada uno de los autores lo que creen sobre una obra maestra. Otro libro de donde saqué el título es de José Jiménez, Teoría del Arte, en donde Dino Formaggio dice, arte es todo lo que los hombres llaman arte, de alguna manera. Esos hombres que pueden legitimar esta categoría, ¿no? Legitimar un objeto con esta categoría. Y para aquellos que estén interesados en el mercado del arte, está este libro muy divertido, muy ágil, narrado, El tiburón de 12 millones de dólares, en donde narra la curiosa economía del arte contemporáneo y de las casas de subasta. Es así como, bueno, por el momento me despido. Espero que tengan unas lindas vacaciones y con el deseo de verlos posteriormente cuando regresemos. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa está a mi correo, nurgayant@gmail.com, o me pueden buscar en Instagram o en Facebook y con mucho gusto les contesto todas sus dudas o podemos platicar. Gracias.